Ok, bien. Tatiana, el micrófono, por favor, ciérrelo. Gracias. Ok. Ahora sí, esta es una disciplina que tenemos que aprender. Es parte de los procesos de formación. ¿No les parece? Algo tan sencillo como cerrar los micrófonos para que, para que no hayan interferencias y podamos eh, escucharnos bien. Pregunta, ¿se escucha bien? Háganme señas con la mano, nada más. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, estamos bien. Ok, gente bella, un abrazo a la distancia, donde quiera que usted esté. Hay personas que están conectadas en Europa y bueno, allá son 2, 3 de la mañana. A otros aquí en nuestra América es más sencillo, tal vez diferencia de 2 horas, algo así. Pero bueno, damos gracias al Eterno por este tiempo. Les bendigo y bueno, el tema de hoy, vamos a hablar acerca de la paternidad, pero la paternidad en la dimensión profética. Un problema serio, y para mí es un problema serio, es que cuando nosotros hablamos Qué pena, no había visto. Es que como todo me escriben a esta hora, me de llené de lo, mensajes. de lo, No te puedo dar ingreso porque le pasé el control a papá, porque como no puedo ok. lamentablemente oír nada, entonces Ivonne, le pasé el control a papá. Alejandro, Escríbele a dile ver a si te Ivonne que deja tiene el entrar. micrófono abierto. Voy a mandarle un mensaje por aquí. Ivonne, tenés el micrófono abierto. Bueno, ok. Ya, ahora sí. Esperemos que sí. Entonces, el tema de la paternidad, híjole, tengo un montón de gente en espera y no pueden entrar. ¿Qué problema? Déjenme ver. Disculpen, pero ok. Bien, parece que ya. Ok. Disculpen, pero bueno, estas cosas pasan. Ok, les decía, el tema de la paternidad es vital cuando nosotros hablamos de lo profético, cuando hablamos de profetas. Sí. El tema de paternidad es muy y muy importante, pero mucho, porque la dimensión profética opera, opera bajo el espíritu o la esencia de la profecía. Entonces, es vital la revelación de la paternidad. ¿Por qué? Porque lo profético está ligado al corazón del Padre, a su voluntad, a su deseo, a la dinámica misma con Él.
Entonces, lo que yo pretendo con esta clase, y posiblemente me llevará a otra, porque no, la idea no es correr, es que podamos ser conscientes de la importancia de la paternidad. Y de antemano quiero poner un pensamiento básico. Loco, pero si vamos entrando y ya no sacó la guara. Hágale like, tú estás rápido. Ya haga todo el día. Nuevamente el micrófono abierto, por favor. Cierren el micrófono. Ayúdenme a ver quién lo tiene abierto para... Talía, ¿quiere que administre para sacar los micrófonos? Sí, por favor. Ayúdame con eso. Hágame administradora, por favor. Pero Ivonne no sabría cómo hacerlo. Ah, carajo. Pero para ver. Lo que Ivonne. pasa es que como yo te entregué el control de la clase, no puedo hacer nada de acá. Yo sugiero que cuando vayan a hacer la clase pongan un anfitrión para que controle todo lo demás. Sí, eso es. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ni modo. Ok. ¿Y ahora qué pasó? Hacer Aló. la posición de... Ya. Sí, lo que pasa es que yo no tengo... Cámara, Apóstol Carlos, de la persona que tú quieres, lee los tres puntitos, lo pones ahí, anclaje, o lo pones como coanfitrión. Yo estoy en el celular de Nati Godoy. Ok, déjeme ver. Porque... Voy a los tres puntitos, pero no me dice nada. ¿Usted es el anfitrión? Ahorita sí, parece que sí. Ok, pues se supone que allá arriba en esos tres puntitos te diga anclaje, chatear, y se supone que diga también a la persona donde vas, le puedes poner como coanfitrión o anfitrión. Te va a dar las, si es que está, ¿verdad? De esa forma como lo tengo yo. Ok, dice Sí, hacer anfitrión. a ser anfitriona. Coja primero a la persona y le dan los tres punticos donde está la persona para que pueda colocarle la posición que usted quiere, que es de coanfitrión. Estoy en el teléfono de Nati Godoy. Ahí puedo administrar porque hay varios micrófonos abiertos. Déjame ver. ¿Qué hago? Bendiciones, disculpen que interrumpa, pero no lo puede hacer anfitrión, si no, no va a poder grabar, apóstol. Sí, Sí lo tiene que poner como coanfitrión. sí, pero aquí sí está complicado el tema. De pronto podrías Ok, vamos a darle regresarme así aquí porque como no, Maker. vamos a darlo así. Yo Ok. en 2 minutos no voy a recibir asimilar un curso de cómo manejar esta cuestión. Lo mío es enseñar y no me voy a complicar con esto.
entonces el que tiene el micrófono abierto corre el riesgo de que se le apague el equipo. Y ya esto lo estoy diciendo como profeta, ¿no? Porque no puede ser que no puedan revisar el aparato que tengan, el teléfono, la computadora, y chequear a ver si tienen el micrófono abierto. Por favor, es un tema de sentido común. Es muy sencillo, no es nada complicado el asunto. Y si usted no tiene, y si usted no sabe cómo, pues búsquese a alguien que le ayude para cerrar el micrófono, para que no interrumpa la clase. Ok. Ok, listo. Parece que ya todos están bloqueados. Perfecto. Ok. Déjenme contar hasta 10. 1, 2, 3, 4. Respirar profundo. Y va de nuevo. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Feliz noche. Qué bueno verlos de nuevo. Bienvenidos a esta clase. Ustedes me disculpan. Conózcanme como soy. A mí me cuesta mucho ocultar lo que siento. Si estoy feliz, se me nota. Si estoy bravo, se me nota. Si estoy enojado con todo el mundo, con el mundo entero. No se salva nadie. Si estoy feliz, estoy feliz. Es muy difícil ocultar lo que siento. Y en situaciones como estas, me cuesta más todavía porque pues uno quisiera que las cosas siempre salieran bien. Pero bueno, a veces suceden estas cosas y ni modo. Y si es el diablo, pues conmigo no haces una vida. ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Perfecto. Ok. Gracias a los que quisieron ayudarme con muy buena intención, pero esos cursos así intensivos de tecnología me cuesta mucho manejarlos. Tienen que darme por lo menos unos 2 meses para poder manejar el tema. Ok. Bien. Paternidad. Parte de lo que mencioné es que la paternidad es fundamental en el tema profético. Porque el apóstol Pablo dice algo que para mí suena mucho. De hecho, es un pasaje que yo he usado muchísimo porque encierra un pensamiento muy profundo y es como si Pablo me resumiera mucho de lo que él piensa, mucho de su visión y de su cosmovisión. En Romanos 12, en el verso 1, el apóstol Pablo hace una rogativa. Él dice: os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, dice, presentéis vuestros cuerpos o tu ser integral como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Pablo nos pone en una plataforma, la plataforma de un altar, ¿verdad? Eso tiene que ver con adoración, tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con entrega, no tiene que ver necesariamente con alabanza, cantar, tiene que ver con adoración, en esencia. Y luego él salta en el verso siguiente, él pareciera que nos cambia. Él hace un cambio de contexto, pero no es así, solo pareciera, porque en el verso siguiente dice, él nos exhorta a que nosotros no tomemos la forma de pensar, no asumamos la forma de pensar, no asumamos la ideología, dice él, de este sistema, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, primero nos ubica en un altar, ¿ok? En una dinámica de entrega, de consagración, de purificación, para luego entonces plantearnos que este sistema, el sistema que impera, el sistema que controla, que influye, etcétera, nosotros debemos ser conscientes, y aquí estoy parafraseando,
conscientes de ese contexto. Y no debemos asumir la ideología del sistema, sino que, entonces, Pablo plantea la transformación. La palabra griega es metamorfeo, donde viene la palabra metamorfosis, es decir, un cambio completo, radical. Pero dice cómo, por medio, dice, de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, la manera, la forma de poder contrarrestar la ideología del sistema y su influencia es provocando una transformación, la cual se da a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego entonces nos lleva al objetivo de esto, y es para conocer cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre eterno. Para poder conocer cuál es la buena voluntad de nuestro Padre eterno. Y esa voluntad dice que es agradable y es perfecta. Entonces, de atrás para adelante, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, si yo quiero saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida o qué es lo que Dios tiene para mí, lo que yo necesito es renovar mi mente, generando una transformación total para que la ideología del sistema y su dinámica no influyan sobre mí negativamente. Para que yo no vaya en el río del sistema, sino en contra del sistema, pero conociendo y haciendo la voluntad del Eterno. Entonces, unido a ese pensamiento, déjeme plantearle otro. Lo profético, y ya vamos a dedicar un tiempo muy específico para hablar de lo profético, pero lo profético yo lo defino como caminar sobre lo que el Eterno ha hablado. Es decir, mover profético tiene que ver con caminar sobre aquello que ya Él habló. Movernos hacia el cumplimiento de lo que Él estableció. Y en ese movernos vamos construyendo aquello para lo cual Él nos llamó. Entonces, la voluntad de Dios está ligada a lo profético. Y en la medida que nosotros tengamos conocimiento de lo que Él quiere, en esa medida vamos a poder movernos en esa dimensión profética. Bajo su asistencia, su sobrenaturalidad, bajo la activación de dones, de ministerios, etcétera. Todos los recursos del reino estarán a nuestro servicio, a nuestro favor, a nuestro servicio, para poder, caminando con Él, haciendo su voluntad, poder construir aquel diseño que Él quiere en nuestra vida. O que Él quiere para nosotros si hablamos colectivamente.
Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de nuestro Dios si no se me ha revelado su paternidad? ¿Me sigue? Si uno de los aspectos fundamentales que provee la paternidad es identidad, y con la identidad, identificación. La dinámica eclesial, la dinámica de iglesia, y voy a decir esto con cuidado porque no estoy en contra de, pero sí creo que se necesitan ajustes. La dinámica de iglesia no necesariamente camina de acuerdo a la voluntad del Eterno. El que se diga, tenemos una iglesia y la iglesia es muy bonita y los cultos son muy bonitos, no necesariamente eso es un indicativo de que esa congregación o esa iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Porque tener un templo y tener un grupo de personas ahí está bien. Pero el tema es, ¿para dónde yo como líder llevo a esas personas? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí que yo debo hacer? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a ese pastor o a ese apóstol que debe hacer con esa congregación? ¿Por qué el Eterno llamó a esa persona a tener una congregación? Porque la iglesia como tal, la iglesia local como tal, no es un fin en sí mismo, es un medio y un recurso para el reino. Conocer su voluntad de forma individual, de forma colectiva, es lo que nos va a activar en esa dimensión profética. ¿Por qué? Porque me va a introducir en un río que me va a llevar cada vez a un cumplimiento mayor de lo que él ha dicho. Yeshua tuvo dos, en su mensaje tuvo dos enfoques fundamentales. Número uno, predicó el reino. Número uno, predicó el reino. Y número dos, dio a conocer al Padre. Entonces, por un lado, su mensaje no fue, óigame bien, su mensaje, su prédica, no fue contra el pecado. Su prédica estuvo dirigida al reino. Si usted revisa lo que Yeshua enseñó, un gran porcentaje de sus enseñanzas estaban dirigidas al reino. De hecho, murió, resucitó. Y dice la escritura que se le apareció durante 40 días a más de 500 personas y su mensaje fue el reino. Si para nuestro Señor el reino fue la prioridad en su mensaje, ¿no debería hacerlo para nosotros? Y lamentablemente es lo que menos se predica, el reino. Y algunos hasta nos señalan porque hablamos del reino.
El otro gran énfasis de él fue dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el reino del Eterno, permítame hacer una aclaración aquí. Las traducciones que vienen de la Vulgata Latina, King James, Scofield, etcétera, Reina Valera, traducen como reino de los cielos. Pero eso es una epifanía. Porque debería decir el reino de Yod-Heh Vav-Heh, el reino de Jehová, el reino de nuestro Dios. Es su reino, no es el reino de los cielos, porque no es que está en los cielos. Donde está Él, está el reino. ¿Ok? Entonces, el rey del reino es un padre. La Biblia, la escritura nos habla a través de los nombres que se le han dado, de muchos de sus atributos. El Rafa, etcétera. Pero, aun cuando Él es sanador, aun cuando Él es todo lo que, ¿verdad? Lo que la escritura dice que Él es Él. Pero por encima de eso y sobre todo, Él es Padre. Entonces, el reino tiene un padre, un rey, y ese rey es padre. Entonces, todo lo que sucede en el reino, que está dirigido por él y está bajo su voluntad, tiene la esencia y la marca de su paternidad. Entonces, no existe un liderazgo. No existe un liderazgo sin esencia de paternidad. Y también de su maternidad, porque él es padre y madre. ¿Ok? Cuando el Eterno delega autoridad, la delega en esa misma calidad, paternidad. Por eso la gran diferencia con la autoridad secular. La autoridad que se ejerce bajo los diseños babilónicos. Es una autoridad que se ejerce piramidalmente de control, de dominio. La autoridad que se delega paternalmente o que el padre delega al ser paternal, al tener esa esencia, busca primero revelar al Padre Eterno. Cuida, levanta, corrige, por supuesto, afirma, pero también proyecta proféticamente. Proyecta proféticamente. Entonces, la paternidad de nuestro Dios es fundamental para que nosotros podamos sumergirnos más en la dimensión profética, que tiene como objetivo, repito, establecer su voluntad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok.
Estos son fundamentos. Cuando nosotros vamos al primer verso, a la primera palabra, al primer capítulo de la Torá, Génesis capítulo 1, verso 1, usa la palabra Bereshit. Bereshit. Es una palabra inmensamente hermosa, profunda, pero esa palabra empieza con B, la Beit hebreo y nuestra B en el español. ¿Ok? B en español. La letra Beit en hebreo. Qué pena, pero alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo interferencia. Gracias. Ok. La letra Beit en el hebreo tiene varios significados. Uno de ellos es casa y el otro es familia. ¿Ok? Entonces, cuando el Eterno está creando o va a crear todo, en aquel comienzo, lo que está en él, en su mente, en su corazón, es la familia. ¿Por qué? Porque él como padre empieza a crearlo todo bajo esa motivación, con esa visión de construir algo para su familia. La palabra Bereshit se divide en dos, Be y Reshit. Y Reshit tiene que ver con cabeza y está relacionado con Yeshua. No es lo que estoy enseñando, simplemente estoy haciendo una referencia rápida a eso. Tiene que ver con Yeshua. Entonces, Yeshua está en el principio de la creación de todo. Pablo dice que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Entonces, Yeshua está en la creación. Cuando el Padre lo crea todo, lo crea como una casa, bajo el diseño de casa, de hogar, bajo el diseño de familia, y pone a Yeshua como cabeza. Cuando Yeshua nos da la perspectiva de su comunidad, nos da la visión de la proyección de su comunidad, en Mateo 18 él dice, y sobre esta roca, le dice a Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre este fundamento, que obviamente no es Pedro, como dicen los hermanos separados. Esa roca, en hebreo, la palabra roca en hebreo es Aben, es una palabra compuesta, Av, padre, y Ben, hijo. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que el Padre Eterno establece una visión clara de familia para poder ejercer mayordomía y tener una autoridad representativa a través de la autoridad de Yeshua, porque él dice, sobre esta roca, Aven, Av, padre, Ven, hijo. Sobre esta roca, sí, Yeshua, pero Yeshua pertenecía a algo mayor, a una familia, al Padre. Entonces, él nos dice, sobre esta roca, la familia, bajo la paternidad de nuestro Dios. Dice, edificaré, ¿quién? Él, Yeshua,
edificaré mi comunidad de creyentes. Por eso yo soy tan enfático en el tema de que la palabra eclesía, que se traduce del griego como iglesia, que significa una asamblea convocada temporalmente, no define lo que realmente somos. La palabra quejilá, que se traduce como comunidad, sí define lo que somos. Entonces, lo que Yeshua está diciendo es que hay un fundamento que ya fue puesto. Desde el principio el diseño fue establecido. Desde el principio el Padre nos dio lineamiento de cuál sería su diseño. Su diseño es de familia. Es un tema de familia bajo su paternidad. Yeshua retoma la misma idea, el mismo concepto y ahora lo plasma en el pacto renovado y dice: yo voy a edificar sobre este fundamento una comunidad de creyentes. Y dice: y las puertas del Hades. La palabra puerta es tribunal, tiene que ver con legislaciones. Y las puertas del Hades no podrán mantener su estrategia. ¿Ante quién? ¿Ante los que se convocan temporalmente? ¿O ante los que tienen una identidad clara de a quién y a qué pertenecen? Aquellos que tienen una visión clara de cuál es la voluntad del Eterno y se comprometen a hacerla para poder establecer el reino aquí en la tierra. Y de esa manera provocar que las puertas del Hades tengan que ir retrocediendo. ¿Cuál es la forma de avanzar? ¿Cuál es la forma de proyectarnos? Proféticamente. Conociendo la voluntad del Eterno, que se expresa a través de la palabra profética, que nos impulsa a construir aquello que nos fue encomendado. Esa palabra revelada que nos da a conocer qué es lo que Él quiere y nos ubica en el tiempo que estamos. Entonces Pablo dice: construyan un altar y desde ese altar provoquen una transformación total en sus vidas, renovando su mente, porque así es como van a conocer la voluntad del Padre Eterno. Y al conocer su voluntad, van a ir en contra del sistema. Al limpiar su mente, van a poder ir en contra del sistema. Ya no pensarán como el sistema. Ahora pensarán de acuerdo a como el Padre Eterno piensa, a como el reino piensa. Podrán entonces tener acceso a los recursos que nuestro Dios dice que tenemos en su palabra para aquellos que le servimos y queremos caminar en su voluntad.
El énfasis de Yeshua, repito, no fue el pecado. Él murió por eso. El énfasis de él fue el reino. Edificar, construir, establecer el reino. Entonces, el sobreénfasis de la doctrina religiosa es cuidarnos para no pecar. El énfasis del reino es edificar el reino, sabiendo que ya Yeshua hizo provisión para el pecado. ¿Cómo nos introduce al reino nuestro Padre? Haciéndonos hijos. Juan 1:12. A los que le recibieron, dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio la potestad, la palabra griega exousias, autoridad, de ser hijos. Entonces, como hijos, nos insertó en una familia. David en el Salmo 68 lo dice, él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Él hace habitar en familia al desamparado y saca a prosperidad al cautivo. Entonces, nos inserta en una familia, su familia. Y la palabra prosperar en el hebreo tiene que ver con ser guiado a alcanzar una meta o un propósito. Eso es prosperidad. En hebreo, prosperidad no es tener plata, guita, billete, billuyo, como le digan en su tierra. Nuestra riqueza más grande está en conocer su voluntad. Y la humildad se demuestra cuando yo permito que ser guiado para alcanzarlo. Pero si yo no tengo claro qué es lo que él quiere allá adelante, entonces la cosa se complica un poquito. Pero justamente en la dimensión profética del reino se nos revela su voluntad. Uno de los objetivos de la palabra profética personal es decirnos hacia dónde vamos, qué es lo que él quiere de nosotros y qué es lo que él quiere hacer con nosotros. Nosotros no somos una banda de forajidos, siempre lo he dicho, somos gente con propósito. Y el propósito de Dios para nuestra vida no necesariamente está en las cuatro paredes de lo que hemos llamado templo o iglesia. Hoy por hoy, eso creo que es un tema que está bien claro. Mi ministerio, mi llamado, no se va a desarrollar necesariamente dentro de las cuatro paredes de un templo. Porque la visión de Yeshua es su quejilá avanzando justamente para establecer el reino. Y lo profético nos dice hacia dónde vamos. A través de el Eterno nos dice hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo entramos en eso? Entramos ahí cuando somos hechos hijos. Somos injertados en una familia. Pasamos a ser parte de un pueblo. Romanos 11. Ese pueblo, Efesios 2, Pablo dice que es Israel. No Israel el país. No el país, sino el pueblo del Dios eterno. Como pueblo,
desarrollar la dinámica de comunidad. ¿Me sigue? El diseño del Eterno es familia, pueblo, comunidad. Ujú. El rey del reino es un padre. Como hijos, somos llamados a edificarlo. Somos una cultura, no un culto. Nuestro énfasis es cultura. El culto está bien en el templo. Y quiero ser claro, no estoy en contra de templos y reuniones, yo no estoy en contra de eso. El culto no necesariamente es en el templo, en mi casa, pero más allá de eso, somos cultura. Somos una cultura. ¿Cuál ha sido el sobreénfasis? El sobreénfasis ha sido culto. Y con el culto, la reunión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Reunirnos para tener un culto. Y aunque es bueno, pero ¿cuánto tiempo pasamos nosotros al año en cuanto a tiempo de congregados? Miércoles, sábado, domingo, los que se reúnen domingo. ¿Cuánto tiempo? Es un porcentaje muy bajo. Pero nosotros somos cultura, 24/7. Y justamente la cultura del reino se alimenta a partir de la ideología. Nosotros no tenemos un credo, tenemos una ideología. Y la Torá, la palabra, es fundamental para renovar la mente, generar los cambios en la forma de pensar y en el estilo de vida. Es fundamental, entonces, para alimentar y perpetuar esa cultura y que pueda ser heredada a los hijos de nuestros hijos. ¿Dónde empezó esto? Ahí justamente, cuando a través de Yeshua somos hechos hijos. Entonces, todo esto que yo le he estado hablando tiene que ver con la dimensión profética. Le dejo este fundamento ahí. El Eterno ha estado hablando de levantar una nueva generación. Una nueva generación. Una nueva generación profética en el amplio y profundo sentido de la palabra. Y con la nueva generación profética, una nueva generación. Una nueva generación de profetas. Una nueva generación de profetas. Es decir,
A partir del levantamiento de una nueva generación de profetas, el Eterno va a levantar una nueva generación profética. Porque una nueva generación tiene que ser engendrada. Ya no biológicamente, en nuestro caso y contexto, engendrada por la palabra revelada. Es decir, ¿cómo nace una nueva generación? Una nueva generación nace a partir de la palabra revelada. Y el apóstol Pedro nos ayuda muchísimo a entender esto. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:12 dice, yo les voy a enseñar esto, aunque sé que ustedes están establecidos en la verdad o la revelación presente. Este es un principio que revolucionó mi vida. Pedro nos está planteando que él va a enseñar algo, pero aquellos a quienes él les va a enseñar ya están establecidos en una verdad o en una revelación presente. Entonces, si hay una revelación presente, quiere decir que hubo una pasada y habrá una revelación futura. ¿Por qué? Porque el Eterno dosifica la revelación. Él no nos da la revelación de un solo golpe. Porque la revelación del Eterno es progresiva, como todo lo que él establece. El que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Vamos de gloria en gloria. O sea, todo está definido. La llenura del Espíritu Santo, es también un proceso. Los verbos están en sentido continuo. Estamos siendo llenos. Vamos caminando hacia de algo menor a algo mayor. Y lo que nos impulsa es la palabra revelada. Porque es la que genera vida. Porque es la que genera fuerza, es la que establece autoridad. La palabra revelada nos impulsa, pero generando desde adentro el cambio que se requiere. Entonces, la verdad pasada, y cuando digo pasada no digo que esté obsoleta, lo que Dios reveló ayer se convierte en el fundamento de lo que Él, el fundamento de hoy. Hoy, Él trae una verdad presente. Entonces, aquella verdad presente que Él nos trae hoy, tiene como fundamento lo que Él reveló, lo que Él habló ayer. Pero la verdad revelada futura va a requerir el fundamento de eso que Él reveló ayer, lo que está revelando hoy. Le servirá de fundamento para. ¿Me va siguiendo?
Entonces, en la medida que Él va trayendo revelación, en la medida que Él va revelando una cada vez mayor porción de su revelación, en esa medida se va generando transformación en nosotros. En esa medida nuestra mente va siendo renovada y vamos creciendo en la identidad. Se va reafirmando en nosotros quiénes somos. En esa medida, en la medida que el Eterno nos revela, crece nuestra autoridad. Porque la revelación, la autoridad es proporcional a la revelación que tengamos. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad. Y como el Eterno siempre ha trabajado con generaciones, Él le entrega a cada generación una porción cada vez mayor de esa revelación. Es decir, la generación de ayer caminó con una revelación. La generación de hoy está caminando con una revelación, pero con el fundamento de lo que el Eterno habló ayer. Pero la generación futura, la generación que viene, la generación que Él quiere levantar, tendrá una revelación mayor, porque tendrá el fundamento de lo que reveló ayer y lo que está revelando hoy. Vamos. Si la generación de ayer, y entiéndame mi juego de palabras, si la generación de ayer tuvo una autoridad y una influencia en su entorno por la revelación que le fue dada, la generación de hoy camina con una revelación mayor, por ende, una autoridad mayor, un radio de influencia muchísimo mayor. Pero entonces, ¿qué sucederá con la generación que viene? Si todo lo que Él hace es progresivo y la revelación que Él empieza a traer para levantar una nueva generación, esa revelación es mayor a la que entregó ayer, digo hoy y ayer. Entonces, esta generación que el Eterno se propone levantar caminará con una autoridad muchísimo mayor. La revelación trae visión. Tendremos una visión mucho más amplia, mucho más clara. La revelación no solo trae autoridad, sino que también trae visión. Nos da visión. Pero también la revelación define propósito. Entonces Dios se prepara a levantar una nueva generación con un entendimiento claro de su propósito, personal y colectivo, con una visión clara para saber dónde va a implementarse esa visión, con una autoridad mayor para poder ejercerla y a través de esa autoridad remover lo que sirva como estorbo. Quiere decir que el radio de influencia va a ser muchísimo mayor. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Dios eterno. Y las reveladas son
para sus hijos por generaciones. Espérate un momento. Entonces, la revelación es un tema generacional. Y no es que la generación de ayer sea inferior a la de hoy y la generación que Dios va a levantar mañana sea superior a todo. No, no, no es un tema, no es un tema de quién es más grande, de quién es más importante, de quién es más. No, no se trata de eso. Es que la misma palabra en hebreo nos lo explica. La palabra hebrea para generación es la palabra dor y significa apilar en círculos, pero ascendentes. ¿Lo ven? Entonces, la primera generación pone un fundamento, pero la segunda generación viene con ese fundamento, más la verdad presente que el Eterno le entrega, construye algo mayor. Entonces, la expectativa de lo que hará esa tercera generación bajo este entendimiento crece. ¿Por qué? Porque el fundamento que tendrá esa tercera generación será lo que el Eterno le entregó a la primera y a la segunda. Más lo que a través de esa verdad revelada, esas dos generaciones pudieron hacer. Esa tercera generación entonces viene a complementar lo que el Eterno ha estado haciendo. Porque recuerden, se los mencioné la clase pasada, Dios se mueve en ciclos. Dios se mueve en ciclos. María, por favor, cierre el micrófono. María, por favor, cierre el micrófono. No vamos a dar más advertencias. Quien insista con el micrófono abierto, lo vamos a sacar. ¿Ok? Vea que lo advierto desde ahora. Nos reservamos el derecho de admisión. Si usted no cumple con las reglas, no puede estar en la escuela. Y algo tan sencillo como esto. ¿Ok? Se lo digo a todos. Bien, entonces, la tercera generación va a recoger todo lo que las dos generaciones atrás hicieron. ¿Hacia dónde entonces estamos viendo hoy? Si el Eterno dice que Él está levantando una nueva generación y una nueva generación con una marca profética, esa nueva generación nace o es engendrada por una palabra, por una revelación. Y todo lo revelado se convierte en algo profético. Entonces, el Eterno cierra un ciclo. Y para abrir un nuevo ciclo, para abrir una nueva etapa, para abrir una nueva temporada, Él trae una verdad revelada que catapulte, que levante a una dimensión mayor a esta generación. Entonces, en la generación anterior, ya el Eterno ha venido trabajando con ciertas bases, con ciertos fundamentos, generando ciertos cambios, ciertas transformaciones. El Eterno ya ha venido hablando de salir de Roma, de salir de medio de Babilonia, de romper con Roma, de romper con el sistema religioso.
El Eterno ya ha venido hablando de la importancia de construir el altar de adoración, no en un parque, sino en el corazón nuestro. Y no digo que ir a un parque no esté mal. Siguiendo Romanos 12:1. De entender qué fue lo que Yeshua quiso decir en Juan 4, cuando él dice que el Padre busca verdaderos adoradores. De romper con todo vestigio de religión, con toda marca del sistema religioso, del vientre de Jezabel, que es un vientre que ahoga, que mata el potencial en Dios, que ahoga lo profético, que sumerge en una dinámica de estanque, una inercia que no lleva a ningún lado. La influencia del vientre de Jezabel lo que ha generado son dinámicas de entretenimiento, shows, avivamientos fabricados, pero no hay trascendencia, no hay proyección. Es gente que no tiene conciencia de a dónde Dios le quiere llevar, ni siquiera sabe cuáles son sus dones, cuál es su llamado, cuál es su asignación. Dentro de un sistema donde no se desarrolla, donde no hay una verdadera instrucción de la Torá que cambie, que transforme. Gente que no está alineada con los tiempos del Eterno, que no conoce la historia. Por eso siguen defendiendo el domingo como el día del Señor. Siguen diciendo que las fiestas eran de los judíos, cuando el Eterno nunca se las dio a los judíos. Los judíos no existían como judíos, como judaísmo, como tal, como religión. Cuando el Eterno entregó la Torá en el Sinaí y estableció las 7 festividades. Ya el Eterno ha venido hablando. El cumplimiento de Oseas 2:6 es clave. 2 días te daré vida, pero al tercero te resucitaré, te levantaré. Ahí le está hablando a Benjamín. Perdón, ahí le está hablando a Efraín. A la casa de Efraín. A partir del 2000 empezó el Eterno a alinear. Y hoy estamos viendo esa transición del cierre de un ciclo y la apertura de un nuevo ciclo. Y aquellos que se han alineado con él, con lo que él ha estado hablando, con lo que él está diciendo, van a transicionar y ser parte de esta nueva generación. Una generación profética. Al abrirse ese ciclo, una verdad revelada mayor es entregada. Y a través de esa revelación, a través de ese esperma, esa generación es engendrada. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, lo dice. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede restaurar vuestras almas. La palabra implantar en griego es la que se usa para la fecundación de un óvulo por el espermatozoide, es decir, genera vida. La palabra revelada genera vida.
Y Dios tiene para cada temporada, para cada ciclo, una porción de esa verdad revelada. Y como toda revelación se convierte en algo profético, dicho de otra forma, para que algo sea profético, tiene que haber sido impulsado, movido por una revelación. Estamos hablando entonces de que una generación va a caminar en una dimensión profética que antes no se había visto. La revelación es el esperma divino. Fue por la palabra que Yeshua fue engendrado en el vientre de María, de Miriam. Y es por la palabra revelada que nosotros somos engendrados como una nueva generación. Cada vez que el Padre Eterno revela algo, primero se revela a sí mismo a través de aquello que reveló. A ver, es decir, el objetivo principal no es lo que Él reveló, sino que Él lo reveló. Porque no podemos caminar en lo revelado si primero no tenemos una mayor revelación de aquel que está trayendo aquella palabra. ¿Me sigue? Entonces, cada vez que un ciclo se cierra y un nuevo ciclo se abre, el Eterno no solo va a revelar la palabra que nos va a engendrar, la palabra que nos va a impulsar, la palabra que va a marcar el derrotero, sino vamos a tener una mayor revelación de su paternidad. Y con ello, una mayor revelación de la Torá, de la paternidad de la Torá, una mayor revelación de la paternidad del reino a través de él. Porque la revelación de su paternidad es lo que reafirma nuestra identidad. Es lo que nos genera la certeza de quiénes somos. Es lo que nos vincula con, nos da ese sentido de pertenencia que se requiere. Me vincula con el reino, que es más que la identificación con una denominación, con un grupo, con un líder. Me identifica con el reino. Me da la certeza de que yo pertenezco al reino de nuestro Dios. Me vincula con la paternidad de la Torá. Y me da el entendimiento de que esa palabra, cuando cobra vida en mí, es decir, cuando el logo se convierte en rema, va a generar vida, va a provocar transformación. Me va a dar la conciencia de que ese libro me va a revelar la sustancia que tiene, que es más que letras, tinta y papel. Es la sustancia viva del Eterno.
Me da la certeza de estar ligado a, de ser parte de estar con. La certeza de que soy y tengo. Porque ya me dieron un derecho legal. Como hijo tengo un derecho legal. Tengo un derecho legal. Me hicieron hijo. Y como hijo heredero. Y si soy heredero, es porque soy primogénito. Ah, Yeshua es el primogénito entre muchos, dice Pablo. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, la revelación de la paternidad me introduce en la revelación de la paternidad de la Torá, de la paternidad del reino. Paternidad de la base de todo. Porque define mi identidad. ¿Quién soy y de quién soy? Entonces, no lo podemos llamar padre a él sin una revelación de su paternidad. Decirle padre sin tener una profunda revelación, eso sería un cliché religioso. Y si usted me dice, yo conozco al padre, yo le digo, usted es muy pretencioso. Porque yo no lo conozco, lo estoy conociendo. Y lo conozco en la medida que él se me revela. Él busca adoradores, ¿para qué? Para revelárseles. Porque adorar en espíritu y en verdad no tiene que ver con cantar. Adorar en espíritu tiene que ver con revelación. Porque sin revelación no hay relación. Y esa relación tiene una característica, y sin intimidad. Y en la intimidad se reafirma la identidad. Y con la identidad viene la identificación, y con la identificación la pasión. Eso fue lo que Yeshua quiso decir ahí. Es lo que Yeshua nos está diciendo. El Padre busca adoradores a los cuales Él se pueda revelar para desarrollar una relación cada vez más profunda. Y la calidad de esa relación es intimidad. Porque en la medida que tenemos intimidad con Él, en esa medida entonces, nuestra identidad se reafirma. Amén. En la medida que esa identidad se reafirma, nos identificamos con Él, con la paternidad del reino, con la paternidad de la Torá. En la medida que hay identificación, entonces crece la pasión. Y la pasión es lo que es el compromiso que me lleva a servirle a Él incondicionalmente. Entonces, esa pasión es la motivación y a la vez la plataforma que me va a permitir recibir la verdad revelada, la verdad presente, para caminar con ella, para ser lanzado a conquistar lo que Él dijo que se puede conquistar, para alcanzar. Para alcanzar lo que Él ha prometido. Se reafirma nuestra identidad de hijos, de herederos, identidad, identificación con la familia del reino, con el reino, identidad, identificación con el pueblo y de pueblo, identidad como vencedores, identidad como cultura, identidad con la ideología. La paternidad
Es la esencia de la identidad. Por el contrario, la falta de paternidad es un vacío. Es un vacío desde donde se generan crisis. Una paternidad distorsionada, una paternidad ausente, una paternidad destructiva, una carencia de paternidad. Toda área de temor en nuestra vida requiere, necesita la revelación de la paternidad. Si usted me dice, yo conozco al Padre y hay áreas de temor en su vida, entonces yo le digo, falta una mayor revelación de la paternidad. Donde hay duda, eso evidencia una necesidad mayor de la paternidad. ¿Por qué? Porque donde hay duda hay desconfianza, y la desconfianza se nutre en ese vacío. Pero cuando el Padre Eterno se revela a nosotros, nos afirma, se disipa la duda, o se van disipando las dudas, y vamos adquiriendo confianza, seguridad, esa certeza, esa convicción, a lo cual le llamamos fe. Donde no hay perdón, hay necesidad de paternidad. Donde hay rencores, donde hay resentimientos, hay una necesidad de la revelación de la paternidad. Es que es vital. El mundo secular reconoce la importancia de la paternidad. Hay estudios que se han hecho entre poblaciones, por ejemplo, reos de máxima seguridad, ¿cómo se llama? Personas con un nivel alto de peligrosidad, psicópatas, entre la población homosexual, lesbianas, etc. ¿Y cuál ha sido el resultado? Esto hecho por profesionales de la salud mental. El resultado es que todos tienen en común la ausencia de paternidad, o una paternidad destructiva, o una paternidad distorsionada. Donde hay desconfianza, hay un vacío y se requiere la paternidad. Yeshua dijo en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Yeshua le está hablando a una de las iglesias. Por tanto, ese pasaje no es, como se ha dicho tradicionalmente, para los no creyentes, no es para evangelizar, es para nosotros. Esa debe ser una constante en nuestra vida. Él está llamando a la puerta en áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para revelar al Padre, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la... Nadie viene al Padre si no es por mí. Yeshua es el que nos revela al Padre, entonces Él toca. Él toca. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que requieren una mayor revelación de la paternidad de Él. Y en este momento en el que estamos, hay un ciclo que empieza a abrirse. Una revelación que está bajando, una revelación que gravita, una verdad revelada que está gravitando para proyectarnos a algo mayor.
para llevarnos a algo mayor. Pero hay una revelación de su paternidad que está tomando lugar. Y así como esa revelación está gravitando, ahora mismo tenemos acceso a una revelación mayor de su paternidad. No podemos dar por sentado que le conocemos. Y aun cuando hay un conocimiento, necesitamos un conocimiento mayor. Necesitamos profundizar. Profundizar en el conocimiento de su paternidad, para que seamos reafirmados como hijos, para que seamos reafirmados en los derechos que tenemos, para que seamos reafirmados y lanzados hacia algo mayor. Una nueva generación está siendo posicionada en una dimensión mayor del reino. Una nueva generación está siendo posicionada y será proyectada bajo una revelación, bajo un entendimiento, bajo una autoridad muchísimo mayor que generaciones atrás. No porque seamos mejor que nadie, sino porque ahora nos toca a nosotros. Ahora llegó el turno de nosotros y damos gracias al Eterno por lo que Él ha hecho con generaciones atrás. Porque ellos pusieron un fundamento, pero ahora nos toca a nosotros. Eso le pasó a Josué. El Eterno le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Esfuérzate y sé valiente. Y el pueblo le dijo: te vamos a seguir, siempre y cuando el Eterno esté contigo, como lo hizo con Moisés. Hay una nueva generación que el Eterno Dios está levantando. Una generación con una conciencia mayor del reino, de la Torá. Una generación apasionada y alineada con los tiempos del Eterno, con las características de la tribu de Isaacar. Hay una nueva generación a la cual el Eterno le dice: aquí está la estafeta, aquí está el batón, ahora les toca a ustedes. Lo que nosotros necesitamos es lo que Yeshua mismo nos dijo. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos Romanos 12:1. Construir el altar. Entrar en intimidad con Él. Olvidarnos por un momento de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de toda aquella lista de intercesión que tenemos, que está bien, pero olvidarnos del enemigo, dejarlo de lado, dejar todo eso de lado y dedicar un tiempo después para atender esas cosas que son también importantes, pedir, reprender, todo eso. ¿Para qué? Para entrar en intimidad, porque es ahí en la intimidad donde la paternidad se revela. Somos la generación que va a caminar con una revelación de la paternidad de Dios tan y tan extraordinaria que caminaremos con los cielos abiertos. Ya no se nos abrirán los cielos de tiempo en tiempo, sino caminaremos con los cielos abiertos y veremos la gloria que Él ha prometido que veremos. Veremos señales, prodigios, sí. Y ya no será el tiempo de aquel o de aquel otro ungido que son los que... No, será el tiempo de todos los hijos del Eterno manifestando su gloria, su reino, donde quiera que estemos, en los valles, en los montes.
en los supermercados, en las escuelas, en los colegios, una nueva generación que entiende que el avivamiento no nace en un templo de 4 paredes ni lo genera fulano de tal. Una generación que entiende que el avivamiento viene del cielo, que el avivamiento es el mover del Espíritu de Dios en medio de una generación que está apasionada por Él, porque ha surgido de medio de la intimidad, que ha abrazado la verdad revelada y quiere ser impulsada a construir aquello que el Eterno dice que es el diseño que debe ser construido. Permítame decirlo de esta manera. Hay una puerta que se abrió para una revelación mayor de su paternidad. Es todo lo que necesitamos. Por muchos años, yo lo he puesto en práctica. Por muchos años, yo lo que he hecho es postrarme y rendirme delante de Él. Porque, si bien es cierto, el apóstol Pablo dice que pidamos, pero también dice que a veces no pedimos como conviene. Entonces yo prefiero adorarlo. Si Él conoce mi necesidad, entonces yo solo derramo mi corazón delante de Él. Yo he aprendido algo en nuestra cultura. Las cosas las resolvemos postrado delante de su presencia. Antes de acudir al médico, antes de acudir al abogado, antes de acudir al ingeniero, antes de acudir a cualquier instancia que es lícita aquí en la tierra, yo me postro delante de Él y lo presento todo delante de Él. Antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura resolvemos las cosas ahí, postrados. Porque ahí es donde el Padre se nos revela. Ahí es donde Yeshua dice, por eso morí. Para eso derramé mi sangre. Para que tuvieras acceso al trono de la gracia. Que puedas caminar por la vida sabiendo que no eres cualquier hijo de vecino. Que eres un hijo. Adoradores en espíritu y en verdad. La verdad tiene que ver con la Torá, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con sus preceptos, tiene que ver con la sinceridad y la transparencia. Si nosotros adoráramos más, pelearíamos menos batalla espiritual. Si nosotros adoráramos más, muchas de nuestras circunstancias negativas ya se hubieran rendido al señorío, ante el señorío de Yeshua. Porque quien adora entrona a Yeshua. Quien adora entrona a Yeshua. Y Él es el espíritu de la profecía, la esencia de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu, la esencia de la profecía. De Él hablaron los profetas. De Él se anunciaba. Mas ahora vino y en Él está el cumplimiento de todo. Lo profético
la dimensión profética. Tiene este elemento: paternidad. Todo empezó cuando fuimos hechos hijos. Y todo terminará cuando rindamos nuestras coronas a Él, para luego entonces seguir por la eternidad. ¿Me sigue? Mi proclama sobre ustedes es que la paternidad del Eterno se te revele. Que en estos 15 días, mientras llega la tercera clase, tu experiencia de intimidad te lleve a tener una revelación mayor y más profunda de la paternidad del Eterno. Que los temores que te acosan, sean disipados ante su amor, ante la dimensión de su amor, lo alto, lo ancho, lo profundo de su amor paternal se revele a tu vida y ese amor eche fuera el temor. Que toda duda sea disipada, que las marcas de la orfandad sean borradas por ese rostro revelado de Padre. Yo proclamo que desde el vientre su paternidad te va a envolver. Yo proclamo que desde el vientre su paternidad revelada va a empezar a redimir circunstancias que hoy te han generado vacíos y luchas internas. Yo proclamo que la revelación de la paternidad de Dios en estos días va a sanar tu alma herida. Va a sacar a la luz cosas ocultas. Serás consciente y serás sano. Que en estos días se generarán cambios en tu vida claros, como una luz que anuncia un nuevo día. Yo proclamo que su amor te envolverá como nunca antes lo había hecho. En el nombre de Yeshua, esta puerta que se abre para nosotros hoy va a traerte su revelación, la revelación de su paternidad y la reafirmación como hijo. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Bien, familia. El tiempo corrió. Bendito el Eterno. Que a pesar de todas las luchas, logramos dar la clase y quedar ahí en el umbral de esta puerta. Te toca a vos dar el paso para entrar. Pero recuerda, despojarte de todo es clave para la intimidad. Adorar es darle a Él la preeminencia. Adorar es hablarle a Él, no de mí, sino de lo que mi corazón quiere. Nuestro corazón lo quiere a Él. David le dijo a su alma, espéralo a Él. No dijo espera en Él. El hebreo dice espéralo a Él. Nuestra expectativa es Él. No para pedirle, no para que me unja, ni siquiera para que me revele cosas.
Nuestra expectativa debe ser Él, conocerlo a Él. Así como un día aceptaste a Yeshua y le dijiste, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo reconozco lo que tú hiciste en el madero. También tienes que aceptar la paternidad de nuestro Dios. Hazlo, díselo. Y vas a ver cómo muchas cosas empezarán a cambiar. Bien, familia, abrazos a la distancia, bendiciones y nos vemos de hoy en 15 días a la misma hora, 6:30 hora de Costa Rica, por este mismo canal y con menos contratiempos, se los aseguro. Y pido disculpas por esos contratiempos. Abrazos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Shalom. Gracias, Salia. Buenas noches, gracias para todos desde Costa Rica. Gracias. Gracias, buenas noches. Shalom, shalom, un abrazote. Gracias, gracias. Bendición. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Shalom, shalom. Gracias, Shalom. apóstoles, gracias a cada uno de los que están, que estábamos pendientes de la clase. Gracias por esta enseñanza muy Gracias.